El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Gálatas capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Gálatas, carta del apóstol Pablo, el capítulo 4, los versículos 15 al 20. Para los que toman notas, título de esta disertación: el acento del amor. Así lo hemos titulado, el acento del amor. Gálatas capítulo 4. Comparte tu Biblia con el amigo, la persona que nos visita en este día, el hermano que no trae la Biblia, el versículo 15 hasta el 20. Y voy a leer a favor de ustedes en la versión Reina y Valera del año 1960. Y dice así a su letra, en el nombre del Señor: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Nadie sabe, en este pasaje se revelan algunas cosas interesantes, pero nadie sabe con exactitud la razón por la cual el apóstol Pablo hablaba de un aguijón en la carne. Se han hecho muchas conjeturas. Algunos han opinado que el aguijón en la carne del apóstol Pablo eran tentaciones que él tenía, tentaciones de la carne. Que Pablo era un hombre que luchaba con la carne, porque tenía inclinaciones pecaminosas, inclinaciones hacia la concupiscencia, etc. Otros han dicho que sencillamente eran las persecuciones que el apóstol experimentaba. Personalmente yo creo que lo que el apóstol tenía era un problema en el cuerpo. Y en el pasaje nosotros podemos ver en los versículos 13 y 14, que es el contexto de ese pasaje, que él allí testifica de una manera abierta y clara que él tenía un problema en la vista. Él le dice allí a los hermanos de Galacia, dice en el capítulo 4 donde leímos, el contexto del pasaje son los versículos anteriores, y dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, ante esos pasajes, no queda la menor duda de que lo que el apóstol tenía era un problema en su cuerpo, un problema de tipo físico, una enfermedad. Nosotros sabemos que cuando Saulo de Tarso, aquel terrible perseguidor de la iglesia, iba camino a Damasco, el Señor se le apareció, y en una visión que él tuvo, Saulo cayó a tierra
y tuvo un encuentro personal con el Señor. Pasó de ser el terrible perseguidor que era para convertirse ahora en el apóstol Pablo. Dios le hizo un llamado a un ministerio maravilloso, del cual usted y yo todavía hoy disfrutamos. El apóstol Pablo tal vez ha sido el hombre en el Nuevo Testamento que Dios más usó para la extensión del Evangelio. Y no solo eso, sino como escritor sagrado. Fue inspirado del Espíritu Santo para escribir más de 13 epístolas que edifican la iglesia, fortalecen nuestra fe, traen esperanza a nuestras almas, revelan cada día más, con más claridad, la verdad de las Escrituras, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Pablo es fundamental para la iglesia de Cristo. En un tiempo donde hay que hacer defensa sólida de la fe, usted tiene que darle gracias a Dios por la forma como el apóstol Pablo fue inspirado para escribirnos estas epístolas. Es más, en el capítulo 6, usted puede mirar el versículo 11, y dice allí: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esa expresión es muy diciente con respecto a lo que Pablo tenía. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Resulta que estas cartas, cuando se escribieron, algunos tenían los recursos para contratar escribientes, escribas, pero otros no, otros los escribían de su propio puño y letra. Cuando el apóstol Pablo iba a escribir esta carta, él mismo se cercioró de escribirla. Y al hacerlo, utilizó un tamaño de letra tal que no había ningún problema, no había ninguna posibilidad de que él se equivocara en lo que quería escribir. En los manuscritos griegos se escribían con dos tipos de letras. La mayúscula era llamada la uncial y era más o menos del tamaño de unos 20 centímetros. Esas fueron las letras que él usó. Pero había otra forma de escribir que era la minúscula, era cursiva, era letra más pequeña. Pablo quiso cerciorarse de que lo que estaba escribiendo la gente lo pudiera leer bien y él mismo, al escribirlo, no se equivocara. ¿Por qué Pablo dice esto? Nosotros podemos sacar la conclusión sencilla de que lo hizo porque tenía un problema de la vista, un problema de la visión. Así es que, aunque muchos especulen con respecto a qué era lo que él tenía, la misma palabra de Dios dice qué es lo que él tenía. Los oftalmólogos le dan nombre a esta enfermedad. Pablo era un hombre que, aunque él recibió sanidad de parte del Señor, a él le quedaron secuelas. Eso es lo que él llama el aguijón. Le quedaron secuelas. ¿Cuáles secuelas? Los ojos los mantenía hinchados, rojizos y llenos de legañas. Así es que eso provocaba una especie de cuadro repulsivo. En la antigüedad, le voy a explicar algo, cuando un judío se encontraba con un epiléptico, con un leproso o con alguien que tuviera una enfermedad como la que tenía Pablo, ¿sabe lo que hacían? Para mostrar su rechazo, cuando veían venir a la persona, escupían en el suelo y pisoteaban el salivón en el suelo para expresar abiertamente el repudio, el rechazo hacia esa persona. Pablo le dice aquí a los Gálatas que ellos no hicieron eso, no lo despreciaron, a pesar de su condición física, a pesar de su parecer. Antes, por el contrario, dice el apóstol, me recibieron como a un ángel del Señor, como al mismo Cristo Jesús. ¿Cuántos da gloria a Dios por eso, hermano? Yo le doy gracias a Dios, porque aunque nosotros no tenemos esa apariencia, yo le digo que si nosotros, algunos de los ministros, tuviéramos esa apariencia, ninguna mujer se fijara en nosotros. Pero bueno, menos mal, tenemos algo, ¿verdad, sierva? Ahí 1,80 de estatura, tremendos hombrones. No somos muy bien parecidos, pero algo más. No tenemos defecto físico, gracias a Dios. Ahora, Pablo era un hombre que daba gracias a Dios porque
Al parecer, él no era un hombre alto, bien parecido, de una fina estampa, antes por el contrario. Sin embargo, las iglesias de la provincia de Galacia lo recibieron y lo aceptaron así, tal cual. Lo amaron, lo recibieron. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando él llegó a la provincia, ya él padecía de este problema. Los gálatas le reciben a pesar de esta circunstancia. Y Pablo se había convertido ahora en su padre espiritual. Cuando usted lea la carta a los gálatas, usted no solamente está leyendo una carta a una iglesia, sino a toda una comunidad de iglesias. Galacia era una provincia y tenía varias ciudades. Y en cada una de estas ciudades, de esta provincia, el apóstol escribe esta carta. Tenía que circular entre todas las ciudades. Así que no era una sola iglesia. Él se había convertido en su padre espiritual. Ahora el apóstol continúa su exhortación a sus hijos espirituales, mostrándoles un tono amoroso. La carta no empieza muy amorosamente. La carta empieza con una tremenda regañada del apóstol. ¿Por qué? Porque resulta que esta gente, después de haber conocido el mensaje del evangelio de la gracia, estaban dejándose seducir por unos falsos apóstoles, por unos judaizantes que los estaban obligando a circuncidarse y a guardar muchos de los ritos de la ley mosaica. Y el apóstol Pablo, enfurecido, enardecido, escribe la carta y les dice: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes que recibieron el mensaje, que me recibieron a mí, que reciben el Espíritu, ahora se quieren volver a los ritos antiguos de la ley. Y el apóstol comienza a dar una serie de argumentos para tratar de persuadirlos. Ahora, después de exhortarlos con fuerza, porque entienda usted algo, cuando su pastor le habla a usted con dureza, es porque le ama realmente, es porque le quiere proteger realmente. Alabado sea Dios. Y en el trato con los siervos de Dios, usted muchas veces, escúcheme, va a escuchar cosas que no le van a agradar, que le van a lastimar, porque son palabras a veces duras. Y de pronto hasta va a llorar. Pero después de un tiempo usted entenderá que mejor es la reprensión del que ama que el amor en oculto. Alabado sea Dios. Él les ha hablado con dureza, pero lo hace porque los ama y no quiere verlos caer de la gracia del Señor. Es que el amor, mi amado hermano, es una manifestación del ministerio de un verdadero apóstol. Mire, hace unos 10 años atrás nadie hablaba del apóstol como ministro de Dios. Es más, a algunos les daba hasta miedo cuando dijeran: ¿y usted qué es? No, yo soy un apóstol. Daba miedo. Eso no quiere decir que todo el que usted oiga por allí diciendo que es apóstol realmente lo es. Hay un perfil apostólico en la palabra de Dios para identificar a los que verdaderamente son apóstoles del Señor. Hoy en día, gracias a Dios, damos de que hay hombres de Dios que tienen este perfil. El ministerio continúa. Y aunque muchos digan que este ministerio desapareció con los 12, sin embargo, es falso. Pablo no fue de los 12. Y el Señor se le apareció después de una manera especial, sobrenatural. El Cristo de la gloria se le aparece y le revela el Evangelio. Y llega a ser nada más y nada menos que el gran apóstol de los gentiles. El apóstol para todos los que no eran judíos. Pablo se constituyó en un guardián de la gracia del Señor, un guardián del Evangelio. Hizo que muchos judíos se convirtieran al Señor. Hizo que muchos que abrazaban la ley dejaran el ritualismo de la ley y se convirtieran al Evangelio. Ahora, yo quiero decirles algo.
esta lucha apostólica no ha terminado. Esto no ha terminado. Los siervos de Dios, los maestros de la palabra, los ministros del Señor, sostenemos también una lucha con gente que quiere perturbar a la iglesia, enseñándole tradiciones y legalismos que en el Evangelio no están revelados. Es labor entonces del apóstol, del pastor, del maestro, proteger la iglesia. Y a veces hay que usar de tonos duros, palabras duras, para llamar la atención de la congregación. ¿Por qué esto, hermano? Porque nosotros necesitamos enseñarle a la iglesia, como ministros de la palabra, tenemos que enseñarle a la iglesia nuestra perspectiva ante todo este mover espiritual que se está dando tanto entre los judíos como en la iglesia del Señor. El amor, como les dije, es una manifestación del ministerio de un verdadero apóstol. Vamos a ver revelado el amor del apóstol Pablo a sus hijos espirituales en Galacia. En este pasaje que hemos leído, ahí está revelado. Ahí hay 5 expresiones que nos hablan de ese gran amor del apóstol hacia sus discípulos. La primera revelación que nosotros vemos es que el amor confronta. Es una revelación de Dios. El amor confronta. Él les pregunta: ¿a qué atribuyen vuestro gozo? Les pregunta el apóstol. ¿A qué atribuyen su alegría, su sentimiento de felicidad? Pablo los está confrontando allí. El apóstol los enfrenta con la actitud que tuvieron ellos al recibirlo, a pesar de su condición física. Y les dice: ustedes demostraron amor hacia mí, demostraron amor hacia Cristo Jesús, y por eso el Espíritu Santo les visitó, y por eso ustedes fueron llenos del Espíritu Santo, y por eso en ustedes se manifestó el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, ¿y qué más sigue? Gozo, alegría, bienaventuranza. Pablo les está diciendo: señores, ustedes esa alegría, ese gozo, no lo tienen porque ustedes guardaban las obras de la ley. No es por guardar las obras de la ley mosaica, es porque ustedes amaron el mensaje del Señor. Me amaron a mí y por eso el Espíritu Santo está produciendo este fruto en cada uno de ustedes. No provenía de guardar las ordenanzas de una ley ceremonial. Proveniera de la auténtica llenura del Espíritu Santo. Y aquí nosotros tenemos que recordarles a ustedes: usted no es feliz en el Evangelio, usted no es gozoso en el Evangelio, usted no es bienaventurado en el Evangelio porque usted ayune, ore, vigile, pague diezmos, pague ofrendas. No. Usted es feliz en el Evangelio, obedeciendo la palabra, siendo lleno del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu. Algunos tratadistas dicen que no son 9 dones, realmente es uno solo. ¿Cuál? Amor. Los demás son reflejos del único fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto, estamos hablando de carácter. Estamos hablando de lo que es la persona interiormente. El propósito de Dios, mi amado hermano, una vez que nos ha salvado, que nos ha perdonado nuestros pecados, que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, es el de crear en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Todos los hijos de Dios se tienen que parecer a Jesucristo. Si no te pareces a tu papá, entonces no eres hijo de él. Pero los cristianos se parecen. Y llega el tiempo, inclusive, cuando ya uno lleva muchos años al lado de una persona, uno llega hasta parecerse físicamente. Y la gente dice: oye, pero ustedes parecen hermanos. Es por eso. Porque se da esa verdadera unidad en amor. La segunda revelación que vemos aquí
El amor dice la verdad. Pablo les dice a ellos, por hablar la verdad me he vuelto vuestro enemigo. Quiero decirle que esta es una de las cosas más difíciles que hay en el ministerio. Ser hombres de verdad, de la palabra de verdad, sostener la verdad, predicar la verdad, cueste lo que cueste. Alabado sea Dios. Los que aman siempre dicen la verdad a cualquier precio. Lo que pasa es que a veces la verdad duele. Pero la verdad es como la buena medicina. Oye, eso arde, eso es amargo al paladar. No la puedes recibir con alegría, con gozo, pero ¿sabes qué? Es la verdad y es la que te sana, es la que te bendice, es la que te liberta. Los que aman en verdad tienen que estar dispuestos a perder la aprobación de muchos, el aplauso de muchos y chocar con muchos, irritar a muchos. Mire, yo he sido testigo de la rabia que le tienen al pastor de esta iglesia en muchos lugares. Pero entre más rabia le profesa a la gente, más bendiciones hay, más bendiciones derrama el Señor. Yo he tenido que llamarle la atención a más de uno, mi amado hermano, y decir, un momentito, deténgase ahí. Usted está hablando de un siervo de Dios. Usted está hablando de un ministro de Dios. ¿A usted le consta eso? Es verdad lo que usted está hablando. ¿A usted le consta? Porque es que el hombre de Dios tiene que decir la verdad. Y cuando la verdad duele, a muchos no les gusta. Muchos se van de la iglesia. Muchos se apartan y dicen, no, yo no soporto esa palabra. Alabe a Dios, hermano, si pueden esta mañana hacerlo. Alabe a Dios. En el ministerio se encuentra uno con gente que empiezan bien y después de un tiempo se tuercen. Y tiene uno que llamarles la atención, como pastor, como maestro, como apóstol, hay que llamarles la atención. Decirle, usted está caminando mal. Hay algunos que a veces las cifras, los edificios, los carteles se les suben a la cabeza. Y empiezan a vivir en una esfera donde se vuelven intocables. Mira, y hasta a veces creen ellos que el diablo no los puede tocar allá en esa esfera porque están tan ungidos que ya ni el diablo los puede tocar. Le falta la aureolita en la cabeza, no más. A esos uno tiene que a veces pegarles unas espichadas en el pecho, hermano, lanzarle unos misiles para que se les desinfle el pecho y aterricen. Pero le damos gracias a Dios, mi amado hermano, que aunque ustedes han crecido, ministerio que Dios lo ha extendido por el mundo, tienen un hombre que todavía mantiene la sencillez, todavía lo pueden tocar, todavía lo pueden abrazar, todavía pueden caminar con él. Cueste lo que cueste, hay que decir la verdad. Mire, el apóstol Pablo, durante su ministerio, él comenzó sus viajes misioneros. Y cuando él había hecho su primer viaje, lo llaman a Jerusalén. Un concilio se hizo en Jerusalén, Hechos capítulo 15, usted lo puede leer. Y ahí en Jerusalén le piden cuentas al apóstol. Y cuando Pablo llega, ahí estaban Pedro y Juan y toda esta gente. Y ellos escuchan el informe de Pablo. Pablo era un hombre de autoridad y ejercía autoridad. Nadie que quiera ejercer autoridad puede estar por ahí como rueda suelta. Necesita una cobertura espiritual sobre su vida. Y él da cuenta, da informe de su ministerio. Y ellos terminan dándole la mano al apóstol Pablo, aprobando su ministerio. Después de unos años, Pablo se da cuenta que el gran apóstol Pedro, el que caminó sobre las aguas,
el que declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Dios, el Mesías. Pedro se volvió un pastelero, hipócrita. Y Pablo el apóstol lo reprende públicamente. Porque resulta que San Pedro, cuando estaba con los gentiles, comía puerco, morcilla, comía de todo y no había problema. Pero cuando llegaba Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, que era un judío de esos bien recalcitrantes, el tipo se retraía, ¿me entiendes? Y se apartaba de los gentiles y los veía como si no los conociera, como si nunca hubiera estado con ellos. Y el apóstol Pablo, mira, ve, lo tenía visto, hermano, y lo llama y le dice: tú eres un hipócrita. Tenemos que llegar a ese nivel en el que usted puede decirle a un consiervo: ten cuidado. Y si hay que decirle hipócrita, hay que decírselo. Ya le digo, es que hay muchos que se les sube el ministerio, la fama, el aplauso a la cabeza. Y se olvidan que son seres humanos que estamos luchando la batalla igual que los demás. Obvio, hay una unción apostólica, hay una unción pastoral, hay una unción magisterial sobre usted, pero al fin y al cabo, usted es un siervo de Jesucristo. A los jóvenes aquí, mire, cuando ustedes predican la verdad, muchos amigos se les van a apartar. Y oh, estos pelados están fuera de onda, estos no están a la moda. ¿Ustedes de dónde son? ¿De qué planeta son? Y el diablo siempre va a lanzar ese tipo de mensajes. Porque ellos se han apartado de la mentira del mundo y se han consagrado al Señor. Entonces el diablo le dice a los jóvenes: oye, pero primero vivan la vida y después que la vivan, entonces sí, conviértete. A los viejos, ¿qué les dice? Oye, tan viejo tú y ahora que te vas a meter a evangélico. Después de dar tanta vuelta y ahora tú y que evangélico dándote golpes de pecho allí. Porque el diablo no quiere que ni los jóvenes, ni los viejos, ni nadie se convierta al evangelio. Vas a perder amigos. Vas a chocar con muchos. Mira lo que dice el apóstol aquí en Gálatas, en el capítulo 1. Dice, 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso le ha pasado al apóstol Johnny Copete. Eso nos ha pasado a todos los que predicamos la verdad. Como nosotros queremos es agradar a Dios, el mundo no puede aplaudirnos a nosotros, ni tampoco muchos creyentes carnales, ni muchos ministros vendidos al mundo. No pueden compaginar con nosotros. No son harina del mismo costal. No tienen el mismo espíritu. No lo tienen. Y quiero aclarar algo aquí. A mí no me han dado plata para que yo le dé flores al apóstol. Es que la Biblia dice que al que honra, honra. A mí no me están diciendo, ve, tienes que decir, no. Yo predico la verdad. ¿Y sabe por qué estoy aquí? ¿Por qué me invita él cada rato a predicar aquí? ¿Por qué me deja predicar en la emisora? Porque yo también predico y enseño la verdad. Y los espíritus se buscan, ¿sí o no? El chismoso anda con el chismoso, el mentiroso anda con el mentiroso, el ladrón con el ladrón, el espiritual con el espiritual. Tenemos un compromiso con la verdad de Dios, la verdad de la palabra. Nosotros no nos vendemos. Estoy seguro
que como a mí han venido muchos a tocarme la puerta y a decirme, aquí tienes $1.000.000 para que prediques esto, para que hagas esto, para que me fundes tantas iglesias, para que me crees un seminario, una universidad, pero predica esto, enseña esto. Tú no tienes que ser tan radical, tú no tienes que ser tan, como en Barranquilla dicen, hueso colorado. No te metas en esos problemas. Mira, a la gente hay que predicarle lo que les gusta. Lo mismo. Hay poder en Jesucristo. Sé el diablo, hermano, que está rabioso. Pero nosotros estamos gozosos en Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy seguro que a él también le han tocado la puerta y le han dicho, aquí tienes, apóstol. Déjate ya de estar condenando a tanta gente, ya déjate de estar predicando esa palabra. Oye, sé más suave, más tolerante, tranquilo, chicos. Mira, hay que ser más modernos. Estoy seguro. Y no se lo he preguntado, pero estoy seguro que han venido esas tentaciones han venido. Pero el que tiene compromiso con la verdad no vende su mensaje, no vende su ministerio por un plato de lentejas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Tercero, el amor, escúchame, el verdadero amor, el amor apostólico, cela. ¿Cómo así, pastor? Claro, cela. Pablo está diciendo, dice, celoso por la virtud, siempre es una virtud. Así dice la versión aramea, la Peshita. Celoso por la virtud, siempre es una virtud. El amor auténtico cela. Ahora, no todos los celos son el producto de un genuino y limpio amor. Pero el que ama verdaderamente con el amor de Dios, cela. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que decirle a la oveja, tenga cuidado a dónde va, tenga cuidado con lo que lee, tenga cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con quién anda. ¿Por qué? Porque estamos celándole. No queremos que usted se desvíe, no queremos que usted se descarríe, no queremos que usted se contamine. Es una virtud. Muchos han dicho que el que cela es porque no ama. No, es lo contrario, el que cela es porque verdaderamente ama. Cuando ese amor es el producto, hermano, del Espíritu, como les dije, el fruto del Espíritu es amor. Ese amor cela como Dios cela. Dios también te cela a ti. Por eso Él no admite rivales en tu corazón. Tú o eres del Señor de todo corazón o no lo eres. O eres frío o eres caliente. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.